vamos a comenzar viendo en primera instancia el instructivo, ya para que sepan y recuerden cómo se tenían que preparar para esta clase y qué es lo que tienen que hacer después de ella. ¿Aún no, tía? Sí, ahora sí. Ya. Chicos, acá les presento el instructivo de esta semana, que obviamente usted ya lo tendría que tener descargado, ya, y haber realizado al menos la actividad del cómo me preparo para la clase. Ya, entonces, ¿qué vamos a hacer durante esta semana? Es comenzar la nueva unidad de trabajo que corresponde a los textos líricos. ¿Ya? Dice, ¿qué vamos a trabajar? Vamos a comenzar a trabajar en la unidad 2, que corresponde a los textos líricos. ¿Cómo se tenía que preparar? O sea, ¿qué es lo que tenía que hacer antes de la clase? Leer el poema La llama infinita de las páginas 64 y 65 del texto del estudiante. Ya era un poema cortito, no era muy extenso. ¿Y qué es lo que tiene que hacer después de esta clase? Ya va a realizar las siguientes actividades. Ya va a responder estas preguntas en su cuaderno, que son las que aparecen en el texto también. Ya dice qué simboliza la palabra llama, con qué podemos asociarla, qué es la llama infinita y qué características tiene, qué quiere decir el verso, qué hace la luz entre las sombras, cómo se enfrenta la vida del hablante del poema, bueno, reescribir las primeras 4 estrofas del poema cambiando el elemento, ya, y de qué manera varía el texto cambiándolo. Ya, así que eso tienen que hacerlo después de la clase de hoy día, no podría haberla desarrollado antes. ¿Ya? ¿Por qué es importante la clase de hoy? Porque vamos a entregar todos los elementos estructurantes del género lírico. ¿Ya? ¿A qué me refiero con esto? A recordar, yo sé que muchos de ustedes se acuerdan también de lo que es una estrofa, un verso, eh, los tipos de rimas, qué es el hablante lírico, qué es el motivo lírico, ya todas estas cosas que componen al género lírico, a los poemas, hay que recordarlas hoy día. Ya por eso también era importante que pudiese leer este poema antes de la clase para que también fuese recordando cómo se estructuraban los poemas. Ya, así que era sumamente importante que eso pudiese estar hecho ya antes de comenzar la clase. Entonces, como la clase de hoy día ya vamos a ver los elementos estructurantes, es importante que tomen apuntes, chicos, de cada uno de estos, ya al menos de lo más relevante que les parezca de cada uno. Así que por eso les decía antes de comenzar que es importante que estuviesen ahí con su cuaderno de la asignatura. Ya si es que me voy apurando mucho, ustedes me dicen para que alcancen a escribir o alcancen a redactar algún apunte. Ya así que voy a proyectar el Power. Ya, como bien les decía, vamos a ver los elementos estructurantes del género lírico y como objetivo, y esto recuerden que debe quedar escrito en su cuaderno, tanto el objetivo como el valor y la fecha. Ya entonces pone la fecha de hoy día, jueves 30 de julio, el objetivo es reconocer las características estructurales del género lírico y el valor de este mes es la perseverancia. Entonces vamos a empezar recordando cuál es el motivo, ¿verdad?, del género lírico, cuál es su función. Martín Cuevas, ayúdame con la lectura de esa diapositiva, por favor. Es un género literario en el que el autor transmite sentimientos, emociones o sensaciones respecto a una persona o objeto de inspiración. Muy bien, gracias Martín. Ese es entonces el principal motivo, ¿verdad?, de este tipo de textos, ya transmitir tanto emociones como sentimientos o sensaciones respecto a algo. Ya eso puede obviamente variar, puede ser amor, esperanza, miedo quizás, eso obviamente va a ir variando en cada poema. Ya, así que, pero lo más importante de ellos es que el autor busca transmitir ese tipo de emociones o sensaciones. Ya ese sería como el principal motivo ya de este tipo de género.
Entonces, ¿por qué se caracterizan los textos líricos? Benjamín Montenegro, Sí, tía. ayúdame con la lectura de esa diapositiva, por favor. Sí. Ujú. Se caracteriza por transmitir sentimientos y emociones, ser de carácter subjetivo, comunicar estados de ánimo, tener una función expresiva, estar escrito en un verso o en una prosa poética, no presentar épocas definidas. Ya, muchas gracias, Benjamín, muy bien. Entonces estas son las principales características de este tipo de géneros, chicos. Ya como lo decíamos en la primera diapositiva, lo principal es transmitir sentimientos y emociones. También dices que es de un carácter subjetivo porque obviamente transmite las emociones o sentimientos del autor, ya o también del hablante lírico. También comunica estados anímicos, obviamente que tiene una función expresiva porque expresa sobre lo que el hablante está sintiendo o quiere comunicar. Puede estar escrito tanto en verso como en una prosa poética y no presenta una época que esté definida, ya es atemporal. Chicos, vayan tomando apunte de estos porque les va a servir para desarrollar la actividad que les presenté al principio. Ya es importante tener en cuenta eso. Si están anotando y cambio de diapositiva, me avisan para ir retrocediendo, ¿ya? Y esto yo creo que es importante que lo anoten. Ya esto sí es importante, al menos, no sé si se alcanza a ver el, el esquema. ¿Ya se ve? Gracias. Sí. El esquema, ese es importante que sí lo dejen anotado, ¿ya? Porque es cómo se construye o cómo se constituye este tipo de género. Entonces dice, la lírica es la forma poética a través de la cual el poeta expresa su interioridad, sus sentimientos personales, sus emociones y su estado anímico, que es lo que más hemos estado viendo durante las últimas diapositivas. Entonces, la obra lírica, chicos, se constituye según el fondo y la forma. Ya son dos cosas distintas. En el fondo podemos distinguir el hablante lírico, el temple de ánimo, el motivo lírico, el objeto lírico y las figuras literarias, que todo eso lo vamos a describir más adelante. Y dentro de la forma podemos encontrar el verso, la prosa, la estrofa y la rima, ya en la forma en la cual se escriben este tipo de textos. ¿Ya? Eso es importante. Dígame. Es que la diapositiva anterior me faltó un poco. Ya, Connie, me retrocedo un poco. Déjame, termina esto y después me retrocedo para que alcances a anotar, ¿ya? Yeah. Ya, esto sí es importante que lo dejen anotado en su cuaderno. Ya, obviamente vamos a describir cada uno de estos puntos más adelante, ya, por eso es importante también que tomen apuntes porque a veces no se recuerdan más que nada, yo creo, el fondo de la construcción de la obra lírica. Ya a veces la forma en la que se ve más lo que es un verso, lo que es una estrofa, una rima, los tipos de rima, ya quizá alguien se acuerde un poco más de eso, pero de igual manera se tiene que dejar registro para que después pueda desarrollar sin algún problema las actividades que les dije al principio. Ya, así que esto sí queda escrito en el cuaderno. Voy a retroceder para que la Connie estará listo con esto, tía Erika, y que ve según lo que... Enciendan las cámaras, los que no la Bien. tienen encendida, por favor. Es importante que enciendan las cámaras, chicos, para ir monitoreando cómo van trabajando. No se distingue quién habla cuando quiere opinar o Claro, cuando necesitan algo, así es más fácil sí, es más fácil visualizar. poder identificarlo. Mm. Ya, Connie, voy a retroceder un poquito para que alcances a terminar esa. Entonces, lo que vamos a hacer más adelante, chicos, es describir cada una de estas características del texto
del texto lírico, ya la que estábamos viendo recientemente. ¿Con estamos listas? Sí, Sí, ya. Eso está escrito. Eso me interesa que quede escrito. El cómo se constituye la obra lírica. Porque es lo que vamos a ir describiendo ahora. ¿Sí, Erika, todavía lo ve escribiendo? Sí, están Bueno. escribiendo algunos. Varias de estas características de la construcción de la obra lírica las hemos visto en cursos anteriores, así que yo creo que más de alguno se debe acordar de alguno de estos puntos, ¿ya? De estos apartados. Vamos a seguir. Lo primero que vamos a definir es la forma, ya que es lo más fácil también de poder identificar porque es algo más visual también, el verso, ¿verdad? La estrofa, la rima, así que vamos a partir por esto, que yo creo que es lo que más se acuerdan para poder definirlo cada uno de estos apartados, ¿ya? Entonces vamos a ver las constituyentes de forma, ¿ya? ¿Cómo se construye entonces, según la forma, las obras líricas? José Tomás, ¿estás por ahí? No está José Tomás. No está el José Tomás. ¿La Javiera? Sí. Javiera, ayúdame con la lectura de la prosa. ya. Texto escrito sin el uso del verso. Es la forma más natural del lenguaje. Escrito y hablado a diferente del verso. No está determinado bajo medidas o ritmos. Aunque en la prosa exista una narración, esta siempre será un motivo para que el hablante pueda expresar lo que siente. Muchas gracias, Javiera. Entonces, la prosa, como nos decía la Javiera, ¿verdad? Es una forma más natural y tanto escrita como del lenguaje de poder desarrollar una obra lírica. Ya quizás no es tan esquematizada, que tenga versos y estrofas en su construcción en sí, pero sí siempre es un motivo para que el hablante lírico pueda expresar sus emociones y sus sentimientos, que es la principal función, ¿verdad?, de este tipo de obras. ¿Ya? Valentina Trujillo. Silvia, Ayúdame con el verso. ¿todo ese? No, verso. ¿Dónde dice verso? Ahí. ¿Dónde dice? Abajo de La prosa. segunda. Ay. Verso, conjunto de palabras agrupadas en un renglón. Reglón. Ya, Sí. bien. Ya, el verso es solo la línea, ¿verdad? Ese conjunto de palabras que se agrupan dentro del reglón, ¿ya? De la línea, cada línea del poema, ¿ya? Así que eso es muy fácil de poder identificar y de contabilizar dentro de una obra lírica, ¿ya? Y la estrofa es el conjunto de versos, ¿ya? Un conjunto de versos conforman una estrofa, ¿ya? Isidora Silva. Quería. Ayúdame con la métrica. Ya, no. Qué vergüenza. Pero si es leer nomás, pues. Ya, Métrica. qué vergüenza usted. Si es cortito, ni una línea. Ya. Cantidad de sílabas que tienen un verso. Listo. Ya, eso era todo, ¿viste? Te salió Muy súper bien. bien. Sí. Bien. Ya, entonces la métrica tiene que ver, ¿verdad?, con la cantidad de sílabas que tiene el verso, que está palabras agrupadas en el reglón o la línea del poema. Ya, entonces contando la cantidad de sílabas que tiene contabilizando todas las palabras, ¿verdad?, se conforma una métrica dentro del poema. ¿Ya? El ritmo. ¿Me ayuda el Felipe Ortiz? Hola. Hola, Felipe. Ayúdame con el ritmo. Ritmo es la repetición de un patrón reconocible.
Bien, gracias Felipe. Es la repetición, ¿verdad?, de un patrón reconocible y tiene mucho también que ver con la rima, ya porque la rima es la repetición de los sonidos vocálicos a partir de la última sílaba acentuada y también hay distintos tipos de rimas, ya. Las rimas pueden ser tanto consonantes como asonantes o libres, ya que es lo que vamos a definir a continuación. Entonces, todos estos elementos tienen que ver con las constituyentes de la forma, en el cómo se escribe. Ya puede ser en prosa o también en versos y agrupados también en estrofas, y eso tiene una métrica, un ritmo y rimas. Ya eso es importante que vayan dejando un registro ahí cortito de la definición de cada uno, no es necesario que copien toda la diapositiva. ¿Ya estamos con eso? Vamos a pasar a ver entonces los tipos de rimas, ya que es importante recordarlo. Yo sé que muchos se acuerdan porque se ven también a partir de cursos bastante pequeños, ya, así que yo creo que muchos se acuerdan, pero es importante poder recordar un poco sobre eso. Pida un poco más. Ya. Les recuerdo, chicos, no es necesario que escriban todo, sino lo más importante de lo que constituye cada una, ya, o de lo que no se acuerde, ya, porque a lo mejor muchos se acuerdan del verso, de la estrofa, de lo que es una rima, pero a lo mejor no se acordaba mucho sobre la prosa, la métrica, ya. Entonces esas cosas de las que no se acuerde mucho, ir tomando un registro para poder desarrollar después las actividades, ¿ya? ¿Ya, Connie? Sí. Ya, súper. Vamos a ver, como les decía entonces, los tipos de rimas, ya que es importante poder recordarlo. ¿La Valentina Caviere está? Sí. ¿Valentina? Está la Valentina. Valentina, ayúdame con la Sí, lectura tía. de la rima libre. Ya, rima libre. En la línea moderna se utiliza otro tipo de rima denominada blanca o libre. Es un recurso utilizado en la poesía para resaltar la musicalidad del lenguaje, correspondiente a la expresividad sonora. Lo importante en este tipo de verso es el ritmo y no cumplir con la rima perfecta. Muy bien, gracias Valentina. Entonces, como nos decía bien la Valentina y como leía, es una tipo de rima más libre, no tan métrica como quizás la podamos ver en las otras siguientes. Ya, si bien es importante que cumpla una musicalidad sonora, ya en el verso que se escribe. La rima asonante. Emilio Bravo. Emilio, Sí, ayúdame con la lectura de la rima asonante. consiste en la coincidencia parcial entre sonidos en los versos, pero no siempre esto sucede, ya que en ocasiones no hay semejanzas entre los verbos. Ejemplo, clavo, gato. Ya, bien Emilio, muchas gracias. Entonces la rima sonante tiene que ver con una coincidencia parcial entre los sonidos e incluso a veces no puede existir esta coincidencia. Ya aquí como ejemplo nos ponen clavo y pato, ¿verdad? Que se repiten las vocales en cada palabra. La A y la O, la A y la O. Clavo, pato. Ya es una coincidencia parcial o como también puede ser que no existan semejanzas. Ya también eso puede suceder en algún tipo de rima asonante. Y la última es la rima consonante, que es la que más se ve y la que más podemos recordar a lo mejor de los tipos de rimas. Santiago, ayúdame con la rima consonante. Ya, tía, consiste en la repetición de todos los sonidos a partir de una vocal o consonante. Generalmente se destacan al finalizar cada verso. Muy bien, gracias Santiago. Entonces esta es la rima que más podemos conocer o es más fácil de identificar también, ya porque se produce una repetición de los sonidos generalmente al finalizar el verso, ¿verdad? Como bien decía el Santiago. Entonces aquí como ejemplo aparece viento, siento, se van repitiendo, ¿verdad? Los sonidos ento y ento.
Y cuna y luna, también se repite la última parte de la palabra, que es una y una, ¿verdad? Entonces se van repitiendo estos sonidos, lo que conforma una rima consonante, ¿ya? Y lo que tenemos acá es un poema, ¿verdad?, de Gabriela Mistral, en donde podemos identificar algunos elementos constituyentes dentro de la forma. Ya, entonces lo primero que aparece acá, no lo voy a leer para ir un poco más rápido y alcanzar a ver todo, ¿verdad? Es el título del poema, ¿ya? Todo es ronda, también aparece el autor, que es Gabriela Mistral, aparecen los versos, que como les decía, es cada línea del poema, las rimas, que en este caso aquí se identifica una rima consonante porque el sonido al finalizarla, palabra es igual, ¿verdad? Espiar, ondular, y la estrofa, que es el conjunto, ¿verdad?, de versos. Matilda, ¿estás por ahí? Sí, tía. Matilda, ¿de cuántos versos se compone este poema? 7. ¿7? 8. 8, ¿verdad? 8 versos, muy bien. Y Benjamín Catejo. ¿No está el Benjamín? ¿No está el Benjamín? No, ¿El Tomás Alarcón? sí está. ¿Tomás? Sí, ya. ¿De cuántas estrofas se compone el poema? ¿Más? ¿Me escuchas? No. Dos. Bien, de 2 estrofas, ¿verdad? Cada estrofa se compone de 4 versos. Muy bien. Y acá sale, ¿verdad?, que el poema es una composición poética formada por estrofas y también por versos, que lo acabamos de identificar, ¿verdad? Y ahora vamos con los constituyentes de fondo, que es lo que les decía, que a veces tienden a olvidarse un poco más, ¿ya? Porque tiene que ver con la escritura misma del poema, ¿ya? Y cómo se compone este. Entonces, el hablante lírico, y esto es importante, chicos, que vayan tomando registro, porque aparecen algunas preguntas en la actividad sobre el hablante lírico u otros constituyentes de fondo. ¿Ya? Entonces el hablante lírico es un ser ficticio que expresa su mundo interior, ¿ya? O sea, ¿quién está escribiendo el poema o quién está hablando en el poema, quién está relatando el poema? Ya tiene que ver eso con el hablante lírico. El objeto lírico tiene que ver con el objeto, persona o situación que origina los sentimientos del hablante. ¿Ya? ¿Qué está hablando? ¿Sobre qué? El motivo lírico es el tema del cual se trata el poema o el texto de prosa poética. ¿Para qué? Entonces lo está escribiendo. El temple de ánimo es el estado de ánimo en el que se encuentra el hablante lírico, que ya lo describimos, ¿verdad? Que es el cómo se encuentra entonces. Me pregunto cómo está. Ya si está triste, si está feliz, y también tiene que ver en lo que quiere expresar, ¿verdad? Las figuras literarias entonces son recursos utilizados por los poetas para embellecer la creación literaria y generan modificaciones al lenguaje. Y la actitud lírica, para finalizar, es la forma que tiene el hablante lírico de captar y expresar sus emociones o sentimientos. O sea, ¿cuál sería esta? Ya, entonces es importante sobre todo identificar el hablante lírico, el objeto lírico y el motivo lírico, que son los 3 principales constituyentes de fondo. Ya recuerdo entonces que el hablante lírico, el ser ficticio que expresa su mundo interior, que expresa sus sentimientos, sus emociones, ya como lo hablábamos anteriormente. El objeto lírico es el objeto o persona o situación que origina los sentimientos del hablante. ¿A quién le está hablando? ¿Quién le está hablando? Ya, y el motivo lírico, el tema del cual se trata el poema o el texto de prosa poética. Ya, esos serían como los 3 principales que me interesa que puedan registrar, más que los demás, que tiene que ver con la actividad que viene después. ¿Ya? ¿Alguna duda, chicos? ¿No, tía? ¿Tía Erika?
No, están escribiendo. Ya. Ya los voy a dejar ahí un ratito para que alcancen a anotar eso. Todos estos elementos se pueden identificar obviamente al leer el poema, a diferencia de los constituyentes de forma, que más que la lectura tiene que ver con una estructura del texto lírico, ¿ya? Así que también es importante poder hacer esa distinción, ya que los constituyentes de fondo obviamente requieren de una lectura, de un análisis, y los de forma simplemente quizás pueda identificar, como lo hicimos, que no lo leímos obviamente para poder alcanzar a ver todo, pero sí, fácilmente visualizándolo yo puedo distinguir cuántas estrofas tiene, cuántos versos. Ya no es necesario tomar una lectura más a fondo de él para poder identificar esos constituyentes de forma. Ya más que los de fondo, que hay que realizar un análisis, hacerse esas preguntas: quién, qué, para qué y cómo, la cual estamos revisando ahora. ¿Ya? ¿Están escribiendo todavía, tía? Sí. Ya. Vamos a dejar un minutito más ahí para el que alcancen a poder tomar registro de eso, que es súper importante. Como les decía, a veces los constituyentes de forma es más fácil poder identificarlo y recordarlo, más los de fondo, porque requieren un poco más de análisis, ¿verdad? Preguntarme quién estará hablando, a quién le estará hablando, de qué se trata el poema, qué emociones quiere expresar, que a veces a simple lectura no quedan tan claros. Entonces hay que también poder realizar un análisis más profundo de este tipo de textos, ¿ya? No están tan explícitos. Se requiere también realizar una interpretación de ellos, que es lo principal de los textos líricos. ¿Ya, chicos? Sí, háganle ahí con a la tía Erika si terminaron o no. Ya, súper. ¿Sí? Sí. Ya, perfecto. Ya, chicos, entonces, esos eran los principales elementos que quería definir en esta clase para darle las herramientas en el que puedan desarrollar la actividad. Ya, entonces, la constitución del poema, cómo se construye, los elementos de fondo y de forma, que los pudiesen definir, y presentarles también la actividad que usted debería haber tenido descargada en su computador, porque son los instructivos de esta semana. Ya, espero que hayan